Recuerden que pueden mandarme su relato en el correo que está en la descripción. Dicho esto, empecemos. Relato 1. No sé si alguien va a creerme. A veces yo mismo dudo de lo que pasó, pero hay momentos en los que cierro los ojos y puedo sentir el mismo aire helado que me envolvió esa noche. No fue en una casa antigua, ni en medio del bosque. Fue en un lugar completamente cotidiano. Un supermercado de barrio. Uno de esos que abren hasta tarde, con pasillos estrechos, poca iluminación y empleados que parecen estar siempre medio dormidos. Vivía a 4 cuadras de ahí. Como siempre me olvidaba de comprar cosas, terminé yendo una noche cualquiera. Eran cerca de las 11:30. Fui por algo tan ridículo como papel higiénico y una caja de té. No llevaba auriculares ni música, por una vez, y creo que fue lo único que me salvó. Desde que crucé la puerta, algo me pareció raro. No había música ambiental. No era algo que uno notara a menos que faltara. Ese zumbido suave de canciones pop o comerciales repetidos. Pero esa noche, silencio. Solo el zumbido bajo de los refrigeradores y mis propios pasos sobre el suelo encerado. No vi a nadie. Ni empleados, ni otros clientes. Pensé que estarían cerrando o en la bodega. Me dirigí al pasillo de los productos de limpieza. Lo encontré rápidamente, tomé el papel y fui al fondo por el té. Fue ahí que lo vi por primera vez. Una silueta parada al final del pasillo, entre las estanterías. Alta, delgada, inmóvil. Pensé que era un cliente. No me dijo nada, no se movió. Solo estaba ahí, mirando hacia mi dirección, pero no con la cabeza. Todo su cuerpo estaba girado hacia mí, como si lo hubieran congelado en mitad de una caminata. No dije nada. Sentí esa incomodidad que se siente cuando alguien te mira demasiado fijamente. Me giré y fui hacia las cajas. Ahí fue cuando lo noté. La pantalla del sistema de cobro estaba encendida, pero vacía. No mostraba precios, ni opciones, ni sonido de bienvenida. Solo una línea blanca parpadeando. Me asomé al pasillo otra vez. La figura ya no estaba. Caminé rápido, queriendo terminar de una vez. Pero en cuanto pasé por el pasillo de snacks, ahí estaba otra vez. En medio del pasillo, bloqueando el camino. Esta vez más cerca. No tenía rasgos visibles. Era como una figura hecha de sombras, pero no de la oscuridad del lugar, sino algo más espeso, como humo contenido en forma humana. No avancé. Retrocedí. El silencio me envolvía. Empecé a escuchar algo, pero no con los oídos. Era una sensación en la cabeza, como un susurro que no decía palabras, pero que presionaba, como si algo intentara entrar en mis pensamientos. Me fui por otro pasillo. Apuré el paso. Pero cada vez que cruzaba una góndola o giraba, ahí estaba, más cerca. Nunca lo vi moverse. Nunca caminó. Solo aparecía. Ya no era una simple presencia. El aire alrededor se sentía más pesado y comencé a sentir un zumbido en los dientes, como cuando te acercas a un equipo eléctrico viejo. Llegué a la puerta de entrada, pero no se abría. No había candado, ni traba, solo no se abría. Empujé, tiré. Nada. Las luces del supermercado empezaron a titilar. Y ahí lo escuché claramente por primera vez, una risa. Lejana, pero hueca. No tenía tono humano. Era más como si alguien intentara imitar una risa sin entender por qué se ríe la gente. Corrí hacia la bodega. Pensé en esconderme. El lugar estaba lleno de cajas, productos sin reponer, un ventilador apagado colgando del techo. Me encerré en una especie de oficina al fondo. Cerré la puerta y empujé una silla contra ella. Ahí vi los monitores de seguridad. 10 cámaras en blanco y negro mostrando distintas partes del local. En cada una, en cada ángulo, la figura aparecía. A veces más de una. Una en la caja, otra en la entrada, otra en los congeladores. Estaban en todos lados, excepto en la bodega. Como si no pudieran o no quisieran entrar. Entonces empecé a escuchar algo más. Ruidos secos, como pasos, pero sobre metal. No sobre el piso de cerámica. Venían de arriba. Del techo. Y no era uno. Eran muchos. Me congelé. Pensé en llamar al 911,
pero el celular no tenía señal. Ni siquiera encendía. Como si la batería se hubiera drenado por completo. Estuve ahí encerrado durante horas. No dormí. No comí. Solo esperé. A veces los pasos paraban, otras veces los escuchaba justo sobre mí. En un momento, el monitor empezó a fallar. Una de las cámaras mostró algo diferente. No al supermercado, sino a mí. Sentado en la oficina, en tiempo real. Pero con una diferencia, en esa imagen, yo estaba rodeado por esas figuras. Todas de pie, en silencio, a menos de 1 metro de mí. Mirándome. Pero cuando miraba alrededor, no había nadie. Solo la imagen. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando los abrí, las cámaras estaban apagadas y afuera había luz del sol colándose por las rendijas de las paredes. Salí. El supermercado estaba completamente vacío. Como si nunca hubiera estado abierto. Los estantes sin productos. Sin cajas, sin luces, sin sistema. La puerta ahora sí se abrió sola. Afuera, todo estaba normal. Gente caminando, autos pasando. Miré atrás. El letrero seguía ahí. Pero ahora decía cerrado por remodelación. Fui a casa. Vomité apenas crucé la puerta. Dormí todo el día. Al otro, fui con un amigo para mostrarle el lugar. Pero donde estaba el supermercado, ahora había un lote vacío. Tierra removida. Ni un rastro de lo que había sido. Nadie recordaba haberlo visto antes. Ni siquiera mis vecinos. Como si lo hubieran arrancado de la realidad. Guardé el ticket de compra que encontré en mi bolsillo esa noche. Es lo único que prueba que estuve ahí. Pero incluso ese papel se ha ido desvaneciendo con el tiempo. La tinta se borra sola. Como si el supermercado no quisiera que nadie recordara lo que pasó. Desde entonces, cada vez que paso por un negocio vacío, siento un escalofrío. Porque tengo la certeza de que ese lugar, o lo que sea que vivía dentro de él, no se quedó allá. Me encontró una vez. Y no sé cuánto va a esperar para volver a aparecer. Relato 2. Nunca pensé que un trabajo tan rutinario como reponer góndolas en un supermercado podría marcarme de por vida. Siempre trabajé en el turno noche, de 10 a 6 de la mañana. Era tranquilo, sin clientes, solo nosotros, los de reposición, y los guardias. El supermercado estaba en las afueras de la ciudad, uno de esos locales grandes con techos altos y cámaras en cada esquina. El primer mes fue normal. Colocar productos, escuchar música por un auricular, charlar un poco con los compañeros, evitar al supervisor que siempre parecía enojado. Pero todo cambió la noche en que me pidieron cubrir 1 hora extra. Fue un viernes. Mi compañero de turno se fue más temprano por un problema familiar y el supervisor me pidió que me quedara un rato más, al menos hasta que llegara el reemplazo. Me mandó al pasillo 17, el de los productos de limpieza, para hacer inventario. A esa hora, casi todos los focos estaban apagados, excepto los del área donde trabajábamos. Eso ahorraba energía y, supuestamente, ayudaba a enfocar el trabajo. El pasillo 17 estaba justo al fondo, junto a una de las puertas que daban al almacén. Era el más largo y estrecho de todos. Tenía un olor raro, como a desinfectante vencido. Apenas llegué, me agaché con la planilla y empecé a contar productos. Limpiavidrios, detergentes, bolsas de basura. Todo normal. Hasta que escuché el primer sonido. Un golpeteo suave, como si alguien golpeara una botella de plástico vacía contra el suelo. No le di importancia. Estaba solo, lo sabía, y ese lugar hacía ruidos extraños cuando se apagaban los sistemas de ventilación. Pero el golpeteo no paró. Se repetía a intervalos regulares, cada vez más cerca. Me puse de pie y miré hacia el final del pasillo. ¿Vacío? Caminé hacia allá, despacio, sin hacer ruido. Nada. Pero al dar vuelta, volví a escuchar el sonido, esta vez justo donde había estado agachado segundos antes. Un envase de lavandina rodaba por el suelo. Sentí un escalofrío, pero no podía dejar el trabajo. Recogí el envase, lo puse en su lugar y volví a la planilla. Pasaron unos 10 minutos y me distraje mirando una etiqueta mal impresa. Cuando levanté la vista,
Todos los productos de la estantería frente a mí estaban inclinados hacia afuera, como si alguien los hubiera empujado desde atrás. Los toqué uno por uno y volvieron a su posición normal. No tenía sentido. Pensé en llamar al supervisor, pero no quería que pensara que me estaba inventando excusas. Continué. Al llegar al estante más bajo, sentí algo frío. No en la piel, sino en el aire. Como cuando abrís un congelador, pero más denso. Me agaché y vi algo. No sé cómo explicarlo sin que parezca una locura. Detrás de los productos, entre la madera y la pared, había una pequeña apertura, como una rendija. Desde ahí salía ese aire helado. Y algo más. Un olor metálico, viejo. Como sangre seca y óxido. Metí la linterna del celular y apunté. La rendija no llevaba a la pared del fondo. Era una abertura que parecía seguir hacia adentro, como un pasadizo angosto oculto entre las estructuras del supermercado. Vi algo moverse. Rápido. Una silueta. No grande. No humana. Cerré los ojos, respiré hondo, y retrocedí. Estaba por irme cuando escuché mi nombre. Clarito. En voz baja. Pero no era la voz de nadie que conociera. Era áspera, como si saliera de una garganta reseca. Me giré. No había nadie. Corrí hacia la entrada del almacén para buscar a alguien, pero estaba cerrada. Lo raro es que nunca la cerraban con llave desde dentro. Golpeé. Nadie respondió. Volví sobre mis pasos y al pasar frente al pasillo 15, vi movimiento. Una figura estaba parada al final, casi al borde de la sombra. Era pequeña, casi como un niño, pero inmóvil, de pie, mirando hacia el estante. La llamé. Nada. Caminé unos pasos. Cuando parpadeé, ya no estaba. Sentí un nudo en el estómago. Algo estaba muy mal. Me acerqué con cautela. Todo estaba en silencio. Pero cuando pasé por la sección de papel higiénico, escuché respiración. No la mía. Otra. Baja, irregular, como si alguien tuviera problemas para respirar. Provenía de entre los paquetes. Me incliné, despacio. No había nada. Me giré, y lo vi. Una figura baja, con el cuerpo cubierto por lo que parecía una bata sucia de supermercado. Tenía el rostro tapado con una bolsa transparente y los pies descalzos. Estaba de pie, a menos de 2 metros de mí. No hizo ningún movimiento. Solo me miraba. Pero no era una mirada cualquiera. Sentí que algo dentro de mí se rompía con solo cruzar su vista. Me congelé. Cerré los ojos y cuando los abrí, ya no estaba. Corrí. No sé por cuánto tiempo. El lugar parecía más grande de lo normal, como si cada pasillo se alargara, como si no pudiera encontrar la entrada. Finalmente, llegué a la caja principal. Las puertas se abrieron solas. Afuera, seguía siendo de noche. Miré el reloj. Eran las 3:12 de la mañana. Solo habían pasado 40 minutos desde que entré al pasillo 17. Salí sin mirar atrás. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Al día siguiente llamé para renunciar. Inventé una excusa, una enfermedad. Lo que fuera. Nunca volví. Una semana después, el supermercado fue clausurado. Dijeron que por problemas sanitarios en el almacén. A nadie le pareció raro. Solo a mí. Porque cuando vi las fotos en la noticia del cierre, noté algo. En una de las imágenes, al fondo del pasillo 17, detrás de los productos, había una sombra apenas perceptible. Pequeña, encorvada, con lo que parecía ser una bolsa sobre la cabeza. Desde entonces, cada vez que paso por un supermercado, cualquier supermercado, me fijo 2 veces en los pasillos más alejados. Porque tengo la sensación de que no se trata del lugar, sino de algo que me sigue. Algo que no quiere que olvide esa noche. Algo que tal vez está esperando que vuelva a escuchar mi nombre, susurrado desde algún rincón helado, entre botellas de lavandina y trapos de piso. Relato 3. Cuando te digo que dejé de hacer compras de noche por algo que viví, no lo digo como una exageración ni como una broma. Me cambió la forma de ver los lugares públicos, y lo peor de todo es que aún no tengo una explicación lógica de lo que pasó.
Esto ocurrió hace poco más de un año, un miércoles cualquiera. Trabajo como programador freelance y suelo tener horarios bastante desordenados, así que era normal que a veces fuera al supermercado tipo 11 de la noche, cuando ya no hay nadie, porque me resulta más rápido. Esa noche fui al supermercado que está a 5 cuadras de mi departamento. Uno de esos que abren 24 horas, pero que de noche solo tienen habilitada una entrada lateral y apagan casi todas las luces para ahorrar electricidad. Ya lo conocía bien, así que no me incomodaba la penumbra ni el silencio. Siempre hay algún guardia aburrido en la puerta mirando el celular, 1 o 2 reponedores y listo. Esa noche entré como siempre. Saludé al guardia, que apenas levantó la mirada, y agarré una canasta. Había ido por un par de cosas: pan de molde, leche, atún y papel higiénico. Nada más. Me fui directo a los pasillos que ya conocía, caminando tranquilo. Todo estaba en silencio, salvo por un pitido ocasional que venía de una de las góndolas refrigeradas. Lo raro comenzó cuando llegué al sector de productos no perecibles. Estaba completamente a oscuras. No era común. Siempre tenían al menos una línea de luces encendidas. Pensé que tal vez había fallado algún circuito, así que seguí caminando, usando la linterna del celular. Lo curioso fue que apenas encendí la linterna, escuché el sonido de una lata cayendo al fondo del pasillo. Se me erizó la piel, pero traté de ignorarlo. Caminé hasta el final del pasillo, apuntando con la luz, y vi una lata de porotos rodando en círculos sobre el suelo. No había nadie. No se escuchaban pasos, ni ruidos de cajas. Nada. Lo dejé pasar, pensando que quizás uno de los reponedores la dejó mal puesta. Volví hacia el sector de lácteos. Todo seguía igual de callado, aunque el ambiente empezaba a sentirse más frío de lo habitual. Literalmente frío. Me fijé en los congeladores, pero estaban todos cerrados. No había razón para ese descenso de temperatura. Entonces noté algo que me hizo frenar en seco. Había una marca de pisadas mojadas en el suelo. Desnudas. No eran huellas de zapatos ni de zapatillas. Eran huellas pequeñas, como de un niño descalzo, marcadas en el piso brillante, recién encerado. Iban directo hacia el fondo, a una puerta que normalmente está cerrada con llave, la que conecta con el pequeño patio donde descargan la mercadería. Lo más extraño es que cuando traté de seguir las huellas con la linterna, se detuvieron de golpe. Desaparecieron a mitad de pasillo. No se desviaban, no se desvanecían. Simplemente terminaban ahí, como si la persona que las dejó se hubiera desvanecido en el aire. A esa altura ya estaba intranquilo. Decidí cortar la compra. Caminé hacia la caja para pagar lo poco que había tomado, pero no había nadie. El guardia tampoco estaba. Me acerqué a la puerta, empujé y no se abría. Era una de esas puertas de vidrio corredizas que funcionan con sensores. Pensé que tal vez habían tenido un problema eléctrico. Me acerqué a la caja para buscar ayuda. Nadie. Revisé detrás del mesón, nada. Decidí volver al sector del personal, donde sabía que tenían un pequeño escritorio con un teléfono para emergencias. Ahí fue cuando vi una figura pasar por el fondo del supermercado. No caminaba. Se movía rápido, como si deslizara por el suelo. Llevaba algo en las manos, pero no pude distinguir qué. Lo seguí sin pensar. Dobló hacia el área de productos congelados y, al llegar, no había nadie. Pero los congeladores estaban todos abiertos. Lo más perturbador es que adentro no había productos. Ningún paquete. Nada. Solo una especie de cartón mojado, como si alguien hubiese tirado agua sucia ahí dentro. Revisé todos, y al abrir el último, sentí una ráfaga de aire frío tan intenso que me hizo retroceder. Adentro, en lugar de alimentos, había una única fotografía pegada con cinta. Una foto vieja, borrosa, en blanco y negro. Mostraba el interior del supermercado, pero con una diferencia: en la imagen, todas las góndolas estaban vacías, y en el centro había una figura parada de espaldas, con un delantal de carnicero. Lo raro era que esa figura parecía estar girando la cabeza hacia donde estaba tomada la foto, aunque su rostro era solo una mancha oscura. Dejé la foto donde estaba y salí corriendo hacia la puerta de personal. Entré. Todo estaba en silencio. Revisé el escritorio.
El teléfono no tenía línea. Había papeles desordenados y algo más. Un cuaderno viejo, de esos de tapa dura, con el logo del supermercado en la portada. Lo abrí. Era un registro de eventos. Lo curioso es que todas las entradas eran iguales. Cada 2 o 3 días, alguien anotaba lo mismo. Apareció en el pasillo 6. No reaccionó. No respondió. Se fue. Las fechas llegaban hasta 3 días antes de esa noche. La última anotación estaba escrita con trazo tembloroso, apenas legible. Hoy se quedó mirándome. Cerré el cuaderno de golpe. De fondo, escuché algo arrastrándose, como si algo pesado se moviera por el suelo. Corrí. Literalmente, corrí. Sin mirar atrás. Golpeé la puerta lateral hasta que mis manos dolieron. Nada. Y entonces, se escuchó la bocina de un camión. Fuerte. Real. Miré por el vidrio. Era un camión repartidor que llegaba con productos. Con desesperación, comencé a hacer señas. El conductor me vio y se acercó. Hizo algo desde fuera, y la puerta se abrió. Salí casi cayéndome. Él me preguntó si estaba bien, y yo solo le dije que sí, que se había trabado la puerta. No quise explicar nada. Lo extraño es que cuando él entró, el supermercado estaba iluminado por completo. Había música ambiental, y 2 cajeros conversando en la entrada como si nada. Me miraron como si estuviera loco. No entendí qué había pasado. Me fui. Nunca hice la compra. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, llamé al supermercado para reportar lo ocurrido. Me atendieron como si nada. Me dijeron que no había ningún incidente registrado esa noche. Ni puertas trabadas, ni luces apagadas. Pregunté por el cuaderno del escritorio. Me dijeron que no existía tal cosa. Volví 2 semanas después, durante el día, con más gente. Todo parecía normal. Pero en el pasillo 6, al fondo, justo donde aquella figura parecía haberse mostrado por primera vez, vi algo escrito con marcador en la parte interna de la góndola metálica. Eran solo 2 palabras: estoy despierto. No volví nunca más. Relato 4. Te juro que jamás volví a pisar ese supermercado. Y no fue por algo que vi, fue por algo que entendí demasiado tarde. Todo comenzó un jueves, uno cualquiera. Mi pareja me había encargado unas cosas para la cena y decidí pasar por el supermercado del barrio al salir del trabajo. Era uno de esos supermercados antiguos, de barrio, que fueron remodelando con los años para parecer más modernos, pero que seguían teniendo una estructura rara, como con pasillos demasiado angostos y techos extrañamente bajos en algunas partes. Siempre me pareció incómodo, pero me quedaba cerca, así que no le daba mucha importancia. Esa tarde, entré como siempre. Me llamó la atención que estaba más vacío de lo habitual. Solo vi a un hombre mayor en la carnicería, mirando fijamente un refrigerador sin hacer nada, y una señora con cara de apuro en la caja 3. Agarré una canasta y comencé a recorrer los pasillos. Todo parecía normal, salvo por una cosa: no sonaba música. Siempre tenían música de fondo, esas típicas playlists de los 2000. Pero esa vez, solo se escuchaba un zumbido leve, como el de las luces fluorescentes cuando parpadean, pero constante. Me fui al pasillo de productos congelados. Buscaba una bolsa de papas fritas, pero me detuve cuando vi que en la parte baja del congelador, justo en la esquina, había un espacio completamente vacío, como si hubieran sacado algo grande de ahí. Y sobre el vidrio empañado del congelador había marcas de dedos. No de alguien que apoya la mano, sino dedos individuales, como si hubieran presionado desde adentro. Pensé que era condensación, nada más, hasta que vi algo más raro: un pequeño post-it pegado al borde del marco. No era del supermercado, lo supe porque tenía la letra desordenada de alguien apurado. Decía: no dejes que te vea 2 veces. Me reí. Pensé que era alguna broma, quizás de un trabajador aburrido. Lo arranqué y lo tiré en la canasta, sin saber por qué. Me olvidé rápido y seguí buscando el resto de las cosas. Pero desde ese momento empecé a sentirme observado. No escuchaba pasos, no escuchaba voces, pero había una sensación constante, como si alguien se quedara quieto, muy cerca, esperando que yo lo notara. Me obligué a no mirar hacia atrás.
Fui directo al sector de lácteos. Tomé la leche, el queso, y fue entonces cuando lo vi, un carrito abandonado al final del pasillo. Lo raro no era que estuviera solo, sino que tenía cosas dentro que no coincidían entre sí. Un paquete de pañales, 2 latas de cerveza, una caja de clavos y una vela encendida. Sí, encendida. Una vela blanca, colocada cuidadosamente entre 2 latas, con la llama inmóvil a pesar de la ventilación del lugar. Me acerqué y la miré por unos segundos, desconcertado. Pensé que era alguna clase de instalación artística o una broma. Pero entonces el carrito comenzó a moverse por sí solo. No rápido. Lento. Como si alguien empujara con suavidad. Dio media vuelta y se metió por un pasillo lateral. Lo seguí, no sé por qué. Supongo que la mezcla de miedo y curiosidad me venció. Cuando doblé, ya no estaba. El pasillo estaba vacío. Volví sobre mis pasos, ahora sí algo asustado. Decidí ir directo a pagar. Pasé por una zona que no recordaba del supermercado. Era como un acceso entre el área de bodegas y el pasillo de bebidas, con un techo más bajo y sin cámaras. No lo había notado antes. Caminé por ahí para cortar camino, y fue cuando escuché una voz. Muy baja. Un murmullo constante. Sonaba como una conversación a través de una radio mal sintonizada. Agudicé el oído. Venía desde una puerta que no tenía letrero. Estaba abierta solo unos centímetros. Me acerqué, la empujé con cuidado y asomé la cabeza. Era una sala estrecha, con estantes metálicos llenos de cajas abiertas, como si alguien hubiera estado revisando inventario y lo hubiese dejado a medias. Lo que me heló la sangre fue ver, en medio de ese cuarto, una silla de ruedas vacía. La silla estaba girada hacia la pared. Frente a ella, había una foto pegada con cinta. Me acerqué. Era una imagen del mismo supermercado, pero de noche. La toma estaba hecha desde algún lugar alto, como si fuera desde el techo. En ella, podía verse a una persona de espaldas, con un delantal negro, parada en el pasillo 4. No era un trabajador, eso lo noté al instante. El cuerpo era extraño. Alto, desproporcionado, con los brazos demasiado largos y la cabeza inclinada hacia un costado, como si tuviera el cuello roto. Salí de ahí corriendo. Dejé la canasta, las compras, todo. Me fui directo a la salida. Al pasar por la caja, vi al cajero que ahora sí estaba. Un chico joven, que me miró con cara de preocupación. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que no me sentía bien. Entonces me dijo algo que me dejó paralizado. Fuiste al cuarto sin nombre, ¿cierto? No supe qué responder. Él siguió, sin mirarme directamente, nadie debería ir ahí. A veces se abre solo. No es parte de la tienda. Nunca lo fue. Le pregunté qué era ese lugar. Me dijo que todos los que trabajan ahí saben que no deben acercarse. Cuando abrimos la tienda, ya estaba ahí. Pero no sale en los planos. Ni siquiera tiene conexión con la electricidad general. Siempre está frío. Y esa silla, siempre aparece en el mismo lugar. Salí como pude. Esa noche no dormí. Me pasé horas buscando en internet referencias a ese supermercado. Encontré solo una mención en un foro viejo, de 2012, donde alguien decía que había trabajado ahí y que en el pasillo ciego una vez vio cómo desaparecía una compañera de turno. Literalmente. Que entró a guardar productos y nunca más salió. Lo tomé como una leyenda urbana. Hasta que, días después, volví solo para confirmar que no estaba loco. Me acerqué con cuidado al pasillo por donde había accedido esa vez. Pero no estaba. No había ninguna puerta sin letrero, ni techo bajo. ¿Era un muro normal? Nada más. Quise preguntar, pero todos los trabajadores nuevos. Nadie reconocía al cajero que me había hablado. Cuando describí su apariencia, una señora de aseo me tomó del brazo y me dijo en voz baja, ese chico trabajaba aquí. Se fue hace como 5 años. Dicen que desapareció en el pasillo de las cervezas. Nunca encontraron su cuerpo. No dije nada. Solo asentí y me fui. Pero desde entonces, cada vez que paso por un supermercado, cualquier supermercado, camino más rápido.
porque a veces, en los estantes más alejados, entre cajas apiladas, siento que me están mirando. Y me da miedo que un día me toque a mí verlo por segunda vez. Porque ese post-it no era una advertencia. Era una sentencia. Relato 5. Era mi tercer día trabajando en el supermercado del turno nocturno. No era un supermercado grande, ni parte de una cadena reconocida. De esos que abren hasta las 3 de la madrugada y sobreviven gracias a los que salimos tarde del trabajo, los estudiantes de último minuto y los insomnes. Me contrataron porque el anterior reponedor de noche había dejado el puesto sin previo aviso. No pregunté mucho. Era dinero y lo necesitaba. Solo tenía que encargarme de llenar los estantes, revisar fechas de vencimiento y mantener todo más o menos ordenado. No parecía tan difícil. El problema empezó con la sección de limpieza. Aquel sector del supermercado estaba al fondo, pegado a una pared donde alguna vez hubo una puerta de emergencia clausurada. No tenía cámaras, y las luces parpadeaban aunque las hubieran cambiado esa misma semana. El primer día no le di importancia, pero la segunda noche noté algo raro, cada vez que ordenaba ahí, por más que dejara todo en su lugar. Al volver horas después las botellas de cloro estaban todas alineadas mirando hacia el pasillo, como si alguien las hubiera girado a propósito. Pensé que era una broma del turno de la tarde. Les pregunté a los chicos, y todos se miraron raro. Uno, el más joven, me dijo sin rodeos, nos turnamos para evitar ese pasillo. Nadie repone limpieza si no hay otro cerca. No quiso explicarme más. Los demás simplemente cambiaron de tema. La tercera noche me tocó solo. El guardia que siempre estaba en la entrada se había ausentado, y el jefe de turno había salido supuestamente por unas cajas. Pasaron casi 2 horas y no volvió. A eso de las 2:30, el parlante del supermercado, que nunca usábamos de noche, se activó solo. Una voz neutra, sin emoción, dijo, cliente en pasillo de limpieza. Reposición inmediata. Me quedé congelado. No había ningún cliente, el local estaba vacío. Me acerqué al mesón central a revisar las cámaras, pero justo la que daba a ese pasillo estaba fuera de servicio, solo mostraba estática. Pensé en llamar al jefe, pero mi celular no tenía señal dentro del local, como siempre pasaba ahí adentro. Tomé valor, agarré el carrito de reposición y fui al fondo. A medida que me acercaba, el pasillo parecía más largo de lo normal. Podía ver perfectamente las etiquetas de los productos más cercanos, pero los últimos estantes al fondo estaban oscuros, como si la luz simplemente no llegara. Empecé a reponer los artículos rápido, sin mirar demasiado. Fue cuando abrí una caja de bolsas de basura que lo noté, una de las bolsas ya venía inflada, como si tuviera algo adentro. La abrí, temblando, y encontré una pequeña libreta negra. Estaba mojada, con páginas pegajosas, pero aún legibles. Las primeras hojas eran listas de productos, pero después comenzaban a cambiar. Había frases escritas con letra distinta, no le hables si se acerca. No camines si deja de sonar la luz. No repongas más de lo que falta. Y una que me dejó helado, si ves 2 sombras, corre hacia la caja 1. Cerré la libreta y la metí en el bolsillo. Ya no quería seguir. Cuando di media vuelta, ahí estaba. No vi cómo llegó, pero había una figura al fondo del pasillo. No era un cliente, ni un compañero. Era alto, demasiado alto, con los brazos cruzados. Llevaba un uniforme del supermercado, pero viejo, desteñido. No se movía, solo estaba ahí, observando. Y lo peor es que no podía verle la cara. Estaba de espaldas, pero aún así sentía que me miraba. Comencé a retroceder despacio. Al hacerlo, las luces empezaron a apagarse una a una detrás de mí. No parpadeaban, simplemente se apagaban, como si alguien las fuera desconectando al ritmo de mis pasos. Corrí. No lo pensé, solo corrí. Giré por el pasillo de los cereales, pasé por bebidas, y cuando llegué a la zona de cajas, el jefe estaba ahí, parado, mirando su teléfono como si nada. Le grité. Me miró y dijo, ¿qué te pasó? Intenté explicarle, pero simplemente negó con la cabeza y me dijo, tú también lo viste, ¿cierto? Fue todo lo que dijo. Después me pidió que me fuera a casa y que descansara. No volví la noche siguiente.
Renuncié por teléfono. Nadie me insistió. Un par de semanas después, mientras caminaba cerca del supermercado, me crucé con una señora que decía haber trabajado ahí hacía años. Le conté lo que me pasó, esperando que dijera que estaba loco o que me lo había imaginado. Pero ella solo suspiró y me dijo, ¿aún sigue ahí ese lugar? Pensé que ya lo habrían cerrado. Desde que ese tipo desapareció en los 80, nadie volvió a usar la sección de limpieza. Pero siempre alguien la vuelve a abrir sin querer. Y cuando eso pasa, el mismo encargado aparece otra vez. El de la primera apertura. El que nunca salió. No hay nada sobrenatural en lo que vi, pero tampoco puedo explicarlo. Nadie puede. A veces me pregunto si al dejar el trabajo realmente cerré esa puerta. Porque desde entonces, cada vez que estoy solo en una tienda, escucho un zumbido leve en las luces. Y me quedo quieto, esperando no escuchar otra vez esa frase por los parlantes. Porque si vuelven a decir que hay alguien en el pasillo de limpieza, sé que no me va a dejar salir una segunda vez. Relato 6. Lo que me pasó fue hace poco, y todavía no sé cómo explicarlo sin que suene como una exageración o una locura. Fui al supermercado, como cualquier día. Estaba en medio de una semana complicada y tenía la cabeza en 1000 cosas: trabajo atrasado, deudas, la preocupación por mi madre que está enferma. Solo quería comprar arroz, pan y algunas cosas básicas para pasar el resto de la semana. El supermercado al que fui no era el más grande ni el más moderno, pero quedaba cerca de casa y nunca tuve problema ahí. Entré cerca de las 8:40 de la noche, ya estaban bajando las cortinas de algunos locales del centro comercial donde está ubicado. Aunque faltaban 20 minutos para cerrar, había poca gente. Lo noté desde el principio. Normalmente, aunque sea tarde, hay al menos unos cuantos clientes con niños, trabajadores con uniforme, estudiantes buscando algo rápido. Esa vez no. Solo vi a una pareja discutiendo cerca de las frutas, un tipo mayor en la caja 1 y una señora que iba saliendo con su carrito vacío. Me pareció raro lo del carrito vacío. Pensé que tal vez estaba devolviendo algo, o no había encontrado lo que buscaba. Agarré una canasta y comencé a recorrer los pasillos con rapidez. La música ambiente era tenue, casi inexistente. Todo sonaba apagado, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Tomé el arroz, un paquete de galletas y me dirigí hacia la zona del pan. Ahí fue cuando noté que uno de los trabajadores del supermercado me observaba desde el extremo del pasillo. No estaba haciendo nada, solo parado, con las manos dentro de los bolsillos del delantal rojo. Su cara no la vi bien, porque el foco justo encima de él estaba fundido. Me incomodó, pero no dije nada. Caminé hasta el área de panadería y agarré una bolsa de pan de molde. Al darme vuelta, el tipo ya no estaba. Me apuró un poco. Fue una sensación incómoda, como si estuviera siendo observado o seguido, pero no escuchaba pasos. Solo un leve zumbido, como el sonido que hacen los refrigeradores industriales cuando están fallando. Agarré todo lo que necesitaba y me dirigí a la caja. Ahí fue cuando todo se volvió extraño. La caja 1, donde antes había visto al tipo mayor, estaba vacía. Totalmente vacía. El carrito estaba ahí, lleno, pero no había nadie. Tampoco la cajera. La caja 2 estaba con el letrero de cerrado. ¿La 3 también? No había música ya. Ni zumbido. Ni pasos. Ni gente. Empecé a caminar hacia la entrada, buscando a alguien, pensando que tal vez habían cerrado y me había quedado encerrado sin querer. Entonces noté que las luces empezaban a apagarse pasillo por pasillo, como si alguien estuviera apagando la tienda de forma manual, no con un sistema automático. Corrí hacia la entrada y la encontré cerrada, con las persianas metálicas a medio bajar. Golpeé la puerta, grité. Nadie contestó. Revisé el teléfono, sin señal. Comencé a caminar por el supermercado buscando una salida de emergencia. Fue cuando empecé a notar los carritos. Estaban todos vacíos. Es decir, completamente vacíos, como si nunca nadie los hubiera usado. Y todos alineados en medio del pasillo principal, uno tras otro, pero no estaban cuando llegué. ¿Lo recuerdo bien? Yo mismo tomé uno desde el sector de ingreso. Pensé en revisar la parte trasera,
donde están los productos que aún no reponen. Forcé la puertecita de personal y al entrar me invadió un olor fuerte, como a humedad encerrada y comida pasada. Todo estaba apagado, no había luces encendidas en esa zona. Me guié con la linterna del celular. Había cajas apiladas, algunas abiertas. Un escritorio con papeles viejos. Ninguna persona. En una pizarra blanca estaba escrito: evite entrar solo al cierre. Cierre rápido. No interactué con empleados que no estén identificados. No sabía si era una broma, pero en ese momento ya estaba completamente alterado. Sentía pasos. No detrás mío. Delante. Como si alguien estuviera caminando entre las góndolas, empujando un carrito. El mismo ruido que escuchas siempre en los supermercados. Pero no había nadie. Me asomé al pasillo y vi algo que no sé cómo explicar bien. Era un carrito. Uno solo. Pero iba avanzando, muy lento, como si alguien lo empujara desde adelante. No desde atrás. Avanzaba recto, torciéndose apenas al llegar a las esquinas. Como si conociera el camino. Lo seguí, sin quererlo, como si necesitara comprobar que alguien estaba ahí. Me llevó hasta el pasillo de productos de limpieza. Cuando dobló, desapareció. No es que se esfumara. Dobló la esquina y ya no estaba. Fui hasta ese lugar, y al llegar, las luces se apagaron. Me quedé quieto, respirando apenas. Sentí algo. No lo vi. Solo lo sentí. Estaba al lado mío. Como cuando alguien se para demasiado cerca y puede sentir el cambio de temperatura del aire. Quise correr, pero no pude. Escuché una voz, muy cerca, como si me hablara desde el oído: ¿ya terminó sus compras? No grité. No me moví. Me temblaban las piernas. Cerré los ojos por un segundo. Cuando los abrí, estaba frente a la caja 1. Todo encendido. Gente. Luz. Ruido. La cajera me miraba raro y me preguntaba si estaba bien. Le dije que sí, con voz temblorosa. Miré el reloj. Habían pasado exactamente 3 minutos desde que entré al supermercado. Lo juro. Mi teléfono también marcaba la misma hora que cuando entré. Pagué, salí con mis cosas, y no he vuelto desde entonces. Nadie me creería esto, pero me lo preguntan siempre: ¿por qué ya no vas al supermercado de la esquina? Yo solo les digo que me queda lejos. Pero no es por eso. Es porque desde ese día, cada vez que escucho una caja registradora sonar, me tardo unos segundos en reaccionar. Porque cada vez que paso por el pasillo de limpieza en cualquier tienda, siento un leve cambio en la temperatura del aire y un murmullo que no logro entender. Porque sé que no fue un sueño. Sé que no fue mi mente. Alguien o algo me dejó salir, pero solo porque no interactué. No respondí. Y tengo la sospecha de que, si alguna vez me vuelvo a cruzar con esa voz, no voy a tener la misma suerte. Relato 7. Yo nunca había sido una persona nerviosa. No me asustaban las películas de terror, no creía en cosas paranormales y siempre me reía cuando alguien decía que había sentido una mala vibra en algún lugar. Pero esa noche, algo me quebró. Fue una de esas noches en las que el cuerpo te pide quedarte en casa, pero por obligación tenés que salir. Mi hijo estaba con fiebre y no me quedaban medicamentos ni nada que pudiera bajársela. Mi pareja no estaba, así que agarré las llaves y salí al único supermercado que abre hasta tarde en la zona. Era un local de esos que parecen más grandes de lo que son, con pasillos estrechos, techos bajos y música ambiental que no cambia nunca. Ya había ido varias veces antes y nunca me generó desconfianza, aunque siempre me llamó la atención lo mal iluminado que estaba al fondo, donde están los productos de limpieza. Los papeles higiénicos y esas cosas que no se reponen con tanta frecuencia. Entré sin prestarle atención a nadie, agarré una canastita y fui directo a la farmacia interna del local, esa donde tienen medicamentos sin receta. En la caja no había nadie, solo una pantalla en pausa mostrando una especie de tutorial. Empecé a recorrer los pasillos buscando un antifebril para niños, pero no encontraba nada y cada vez sentía más ansiedad. Lo raro fue que en ningún momento escuché a alguien más dentro del local. Ni pasos, ni carros, ni charlas de fondo. Y eso que el lugar estaba abierto y eran apenas las 10:20 de la noche.
Me llamó la atención porque siempre hay por lo menos un par de empleados reseteando estanterías o reponiendo. Miré hacia el pasillo de embutidos y juraría que vi a alguien de espaldas, parado, sin moverse. Tenía puesto el uniforme del supermercado, pero algo me hizo dudar. Estaba inmóvil, como una figura congelada, y lo raro fue que, al pestañear, ya no estaba. Pensé que era por el cansancio, así que seguí mi camino. Volví a farmacia, y esta vez sí había alguien, un tipo de mediana edad, con cara amable, que me preguntó qué necesitaba. Le dije lo del antifebril y sin decir palabras se dio vuelta, sacó una caja de un estante y me la entregó. Me cobró en una caja aparte, con una vieja registradora manual que ni siquiera sabía que existía todavía. No pidió carnet ni me hizo firmar nada. Salí de ahí con una sensación extraña, como si todo hubiera sido un sueño mal ubicado. Pero ahí no terminó la cosa. Antes de irme, decidí comprar algo de fruta para hacerle un jugo al chico. Caminé hasta la sección y ahí fue cuando lo sentí por primera vez. Una especie de vibración en el suelo. Muy leve, casi imperceptible, como cuando pasa un camión muy pesado cerca de tu casa. Pero no se detuvo. El piso temblaba de forma constante, con un zumbido bajísimo, y al mirar hacia las luces del techo, vi que titilaban apenas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había música. Nada. Solo ese zumbido y el temblor tenue. Dejé la fruta y empecé a caminar hacia la salida, ya nervioso. Pero el camino hacia la puerta principal me pareció más largo de lo que debía ser. Empecé a caminar más rápido. Pasé por la sección de congelados y ahí fue cuando vi que todas las puertas estaban abiertas. Cada una de las puertas corredizas de los refrigeradores estaban completamente abiertas, como si alguien hubiera pasado por ahí y las hubiera dejado así a propósito. No había productos tirados ni nada, solo abiertas, alineadas. Sentí que algo me observaba. No desde un lugar en particular, sino como si el edificio entero me estuviera mirando. Llegué hasta las cajas y todas estaban apagadas. Incluso la que usé en farmacia. No había nadie. Toqué mi teléfono, sin señal. Escuché un golpe, seco, como si algo hubiera caído desde una gran altura. Vino desde el techo. Miré hacia arriba, pero no vi nada. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, y luego otro, y otro más, hasta que se volvió un patrón. Como si algo enorme caminara sobre el techo del supermercado, siguiendo mis pasos desde arriba. Corrí hacia el sector de empleados, grité, golpeé puertas, nadie. Todo estaba oscuro. Empecé a sentir un olor raro, como si algo se estuviera quemando, pero no había humo. El zumbido se hizo más fuerte, y entonces escuché un sonido que no había notado antes, algo que arrastraba los pies, algo que caminaba con lentitud y peso. Venía desde el pasillo de limpieza. Volví sobre mis pasos y me escondí detrás de un exhibidor. Lo que vi cruzar por el pasillo no tenía forma humana. No lo vi del todo, solo el movimiento, algo bajo, pero no en cuatro patas. Como si una persona caminara agachada, con los brazos muy largos, arrastrando algo metálico. No emitía sonidos, pero el aire se volvió más espeso. Cada vez que esa cosa se detenía, sentía como si todo a mi alrededor se congelara. No pude moverme hasta que se perdió de vista. Entonces me levanté y caminé a tientas hasta una de las puertas de emergencia. Estaba cerrada con cadena. Fui a otra. Lo mismo. Al llegar a la tercera, escuché una voz del otro lado. No entendí lo que decía, pero repetía una frase, susurrando, todavía no es hora. Me paralicé. Me di vuelta. En medio del supermercado, todo encendido de nuevo. Las cajas funcionando. Gente comprando. Música sonando. Una cajera me miraba desde lejos, haciéndome señas para que pasara. Caminé, en estado de shock. Llegué hasta ella. Me preguntó si estaba bien, que parecía mareado. Le dije que sí. Me cobró. Me dio la boleta. Salí. Cuando miré el reloj, eran las 10:22. Había entrado a las 10:20. Mi celular tenía señal. Todo parecía normal. Solo que en la boleta había algo raro. En vez de figurar el medicamento que compré, decía, entrada, no salida. La tengo guardada aún, no la boté.
porque fue lo único que me hizo pensar que no estoy loco, que algo pasó ahí adentro. No volví a ese lugar. Y no puedo pasar por la cuadra siquiera sin sentir cómo se me tensa la espalda. Porque sé que estuve ahí más de 2 minutos. Lo sentí. Lo viví. Y si me hubiera quedado un poco más, creo que no estaría contando esto ahora. Relato 8. Nunca me gustaron los supermercados grandes. Esos que tienen más espacio de estacionamiento que metros cuadrados útiles, con techos altos que parecen de galpón y estanterías que forman callejones sin salida. Pero ese día no tenía opción. Había salido tarde del trabajo, se me había pasado comprar comida, y el único local abierto a esa hora era uno de esos gigantes, de los que parece que están diseñados para que te pierdas adentro. Fui solo a comprar unas pocas cosas, leche, pan, un par de enlatados. No era mucho. Solo quería entrar y salir rápido, pero terminé quedándome mucho más de lo que planeaba, por razones que todavía no logro entender del todo. Apenas crucé la entrada me di cuenta de que había algo extraño. No algo visible, ni siquiera palpable. Era más bien una sensación, como cuando sabes que estás olvidando algo importante pero no sabes qué. El lugar estaba casi vacío. Un par de personas en la zona de carnes, otra en la panadería y un par de empleados con chaleco rojo reorganizando unas cajas en el fondo. Lo curioso es que ninguno hablaba. Ni siquiera entre ellos. Y no había música, lo cual me llamó la atención porque siempre ponían alguna radio. Era como si el supermercado estuviera funcionando en silencio, como un lugar a medio despertar. Tomé un carro, comencé a recorrer los pasillos y traté de apurarme. Pero algo no encajaba. Las góndolas no estaban mal ordenadas, pero noté que algunos productos estaban repetidos más de la cuenta, como si solo tuvieran 5 tipos de productos y los hubieran reacomodado una y otra vez para llenar espacio. Y todos con fechas vencidas o ilegibles. Me acerqué al pasillo de los cereales y ahí vi por primera vez al niño. Tendría unos 8 o 9 años, con una chaqueta azul y gorro de lana. Estaba parado mirando fijamente un estante vacío. No tocaba nada, ni se movía. Pensé que estaría perdido, pero no parecía asustado. Le pregunté si estaba bien, y me miró sin expresión. No dijo nada. Me dio escalofríos, pero lo dejé ahí y seguí caminando. Cuando doblé hacia los refrigerados, ahí estaba de nuevo, parado frente a las botellas de jugo, exactamente en la misma posición. Me detuve. Lo miré bien. Y no era que se pareciera, era el mismo niño, con la misma ropa, parado igual, mirando fijamente. Me di vuelta por instinto, buscando a alguien del personal. Nada. Todo el pasillo estaba solo. Volví a mirar hacia el chico. No estaba. Ahí decidí acelerar. Dejé el carro y fui directo a buscar lo que me faltaba. Agarré la leche, pan en bolsa, una caja de arroz. Fui directo a la caja. Todas estaban vacías. En una de ellas había una mujer mayor, la cajera, sentada, mirando al frente, sin moverse. Le dije buenas noches y no respondió. Le puse los productos en la banda. Ella empezó a pasarlos uno por uno, sin emitir un solo sonido. Al llegar al pan, se detuvo. Lo tomó, lo miró como si fuera una piedra, y lo dejó a un costado. Me miró. Este no, dijo. Nada más. Lo dijo sin levantar la voz, pero con una firmeza que me incomodó. Asentí, sin preguntar. Me cobró. Me dio el vuelto. Salí caminando. Apenas pasé la puerta de salida, miré por el vidrio hacia adentro. La cajera ya no estaba. Ni la caja, ni mis productos. Solo vacío. El supermercado, desde fuera, parecía apagado. Quise volver a entrar, pero la puerta automática no se abrió. Toqué el vidrio. Nadie. Fui al estacionamiento. No había autos, salvo el mío. Revisé el ticket de compra. No decía nada. Ni total, ni productos, ni fecha. Solo una línea impresa que decía, seleccionado. Me subí al auto, con las manos temblando. Empecé a revisar el celular. Sin señal. Volví a mirar hacia el supermercado. Estaba encendido de nuevo. Vi gente adentro. Incluso la cajera. Todo normal. Entré al auto.
Manejar fue como hacerlo dentro de una niebla espesa. Todo el trayecto de vuelta lo sentí como un sueño. Cuando llegué a casa, revisé la bolsa. No había nada de lo que compré. Solo una caja de cartón vieja, cerrada con cinta, sin etiquetas. Dentro, una nota manuscrita con letra apurada: no vuelvas. Ya saliste. No lo conté a nadie por semanas. Ni a mi pareja, ni a mis amigos. Hasta que, un día, volviendo del trabajo, vi al chico de la chaqueta azul parado en la entrada de otro supermercado. Mirando al vacío. Esperando. Como si no fuera el único lugar. Como si ese tipo de cosas pasaran más seguido de lo que creemos. Nunca más entré a un supermercado solo. Y desde entonces, cada vez que paso por uno, me fijo si hay productos con etiquetas raras, góndolas duplicadas, niños inmóviles. Porque creo que algunos lugares no están hechos solo para vender cosas. Algunos lugares están vivos. Si te gustó, comparte, deja un comentario y una manito arriba. Nos estaremos viendo próximamente.